estas. Ya llevamos varias emisiones, cosa que nos da mucho gusto. Y para los que hoy nos visitan por primera vez, bueno, pues les diremos que el Centro Mexicano de Desarrollo de Intelecto y Creatividad Infantil está abocado precisamente a desarrollar el intelecto y la creatividad en los niños. Sin embargo, qué bueno fuera que nos vemos desde casa o desde el mismo Centro Mexicano a hacer esta actividad y tan sencilla como aplicar para que se desarrolle el intelecto de los niños, o bien, o como consecuencia, pues también la creatividad, y tal y como lo hemos venido manejando a lo largo de varios programas, que hay circunstancias ajenas que vienen a entorpecer la marcha del desarrollo normal, sin ninguna razón de ser. A veces de la nada aparecen trastornos que vienen a afectar directamente a los niños. Y bueno, pues aquí tenemos un caso más de situaciones que afectan directamente. Ya habíamos hablado, nada más para hacer un breve recordatorio, hablamos cómo influye y cómo daña el bullying, cómo este mal que se da en esas escuelas daña tanto a los niños de estas últimas épocas, de estos últimos años. Los nacidos en estos últimos años son los que se han visto más afectados. Pero no solamente el bullying, hablamos también de lo que corresponde a la drogadicción, hablamos de otros temas importantes. Hoy nos toca hablar de una situación muy particular, muy presente. Es un tema de mucha actualidad y que tan es actual que ya la legislación penal ya considera como un delito el hecho de que un padre hable mal, por decirlo de alguna manera, induzca a sus hijos a pensar mal, a denigrar a la otra persona. Y es ahí donde ya empezamos a hablar un poco de lo que es el síndrome de alienación parental. Un poquito de historia. Richard Gardner, un especialista, ya lo hemos tocado en otros temas, un especialista en la materia de los trastornos mentales, psicólogo, psiquiatra, neurocientífico. Se dedicó desde hace mucho tiempo a observar este tipo de conductas, y él fue el que precisamente designó el nombre de este síndrome de alienación parental. Y vamos a ver de qué se trata. Estas investigaciones ya con más conciencia, porque desde luego esto no es propio de los últimos años, no proviene de cuestiones de medio ambiente, no. Yo creo que esto ha estado presente desde hace muchos años, pero fue en los años 80 donde Richard Gardner, este famoso estudioso de la materia, decíamos, empezó a hacer las primeras investigaciones y le dio el nombre a este mal, que es aparentemente en un caso, bueno, se fija en un caso muy particular cuando los padres al interior del seno familiar empiezan con aquellos roces, se empiezan a llevar mal, y tal como se aprecia en la presentación en la lámina de nuestra presentación, en donde el niño está tratando de no escuchar a los padres porque se empiezan a pelear, y esta pelea conduce tarde que temprano, o termina
debería de terminar en la separación de los padres, es decir, en el divorcio. Cuando se da lamentablemente esta situación de divorcio, uno de los padres se encarga de hablar cosas en contra del otro padre. Ya pues, puede ser, esto es en los dos sentidos, es decir, un progenitor puede hablar mal del otro, ya sea que sea el hombre el que dé pauta a esto, o bien sea la mujer. En nuestro México hemos visto que donde se presenta el mayor número de casos es cuando se separa esta pareja y es la mujer que toma el papel de lo que en teoría se le denomina en todo lo que es el conocimiento del síndrome de alienación parental, a la persona que agrede se le llama alienador. A la persona agredido se le llama alienado. ¿En qué consiste? Bueno, consiste básicamente el alienador, ya sea consciente o inconsciente, empieza a hablarle al hijo o a los hijos mal del otro progenitor de muy diversas formas y van desde lo más leve y hasta pueden llegar a situaciones de hecho, a situaciones no deseables. De hecho, la clasificación del síndrome de alienación parental va en tres fases: leve, moderado y severo. Leve, pues podemos entender cuando la madre o el padre utilizan al hijo para hacerle llegar un mensaje al padre. Y normalmente se refieren, aquí tiene que ver muchas veces las cuestiones que van ligadas a la situación del dinero. Decíamos, este síndrome de alienación parental se estudia desde dos ámbitos muy importantes en otros países. Hay personas especializadas en esto porque tiene dos ámbitos de acción. Tiene el ámbito que tiene que ver con la salud mental y el ámbito que tiene que ver en la cuestión jurídica. Tienen que conocer para no caer en otro tipo de situaciones y corroborar que efectivamente se trate del síndrome de alienación parental. Quiere decir que, que uno de los progenitores esté poniendo en contra a los hijos en contra del otro progenitor. Es muy sencillo, decíamos en México, pues se ha visto casos, por ejemplo, cuando la pareja se llega a distanciar y luego termina en divorcio por causa de una tercera persona. Normalmente, y dado la idiosincrasia de los mexicanos, se puede ver que quien toma la iniciativa es el caballero, puede entrar en otra relación amorosa. Y bueno, la persona agredida, en este caso la mujer que se ve impotente ante las situaciones y que tarde o temprano, hago específicamente esta acotación porque dada la idiosincrasia, es la que muchas de las veces se está comprobado que en el gran porcentaje las mujeres tienen que lidiar con los niños, se quedan a cargo de los niños. Y la mujer empieza entonces a leccionar a los hijos para que para que quien era el esposo o ex esposo ahora, pues se sienta culpable de la situación, empieza
como decíamos, de un modo leve y va subiendo de tono hasta llegar a, a ciertas cuestiones que van a tener en el ámbito jurídico. Ahí podemos poner un ejemplo. Si aquí en nuestra lámina, ahí se ve que se están peleando la custodia de los niños, es ahí donde puede entrar un ejemplo clarísimo. La custodia, ¿por qué? Porque los dos están interesados en quedarse con la patria potestad de los niños en igualdad de circunstancias. Entonces, se lleva a cabo un juicio de divorcio y bueno, empiezan las peleas de quién se queda con qué, sobre todo tratándose del régimen jurídico bajo el cual se hubieran casado. Sabemos que el matrimonio es una figura jurídica que esencialmente tiene dos vertientes, o se casan por bienes, se forman una sociedad conyugal o bien por bienes separados. En esa cuestión a la hora de la repartición de los bienes, entran los niños porque son manipulados para intereses enteramente o meramente económicos. Aquí puede ser que la madre quiera quedarse con los niños, bueno, pues tiene que hacer, y aquí pues desafortunadamente pues entran, vamos a llamarlo así, malos abogados que son, que vienen a aconsejar sin respetar, aquí, son cuestiones jurídicas, sin respetar lo que le pueden llegar a provocar, el daño que le pueden llegar a provocar a un niño. Aquí un abogado puede sugerir a la esposa, a la todavía esposa, a que lo acuse de que es un padre golpeador, de que es un padre que consume bebidas alcohólicas en exceso, es un padre que puede ser consumidor de alguna droga, y si fuera poco, también la madre, en aras de procurar quedarse con la patria potestad, puede llegar a acusar a la otra parte, al padre en este caso, puede llegarlo a acusar de abuso sexual, que en muchas de las veces pues es, como decíamos, un artimañas jurídico-legales, o que son, que muchas de las veces, pues llegan a desvirtuarse, y afortunadamente todo llega a buena resolución, pero también lleva esa incriminar de alguna manera a un padre, una madre, es por eh, querer prolongar lo más posible el vínculo matrimonial, el querer, no, vamos a decirlo de esa manera, no ponerle fáciles las cosas a la contraparte, y es mediante la utilización de los hijos. Bueno, aquí hasta el momento pues todo bien, vamos viendo cierto tipo de cuestiones que se van presentando. Vamos a decir que en el ejemplo que veníamos manejando se pudo hacer la disolución del vínculo matrimonial, y bueno, pues la madre la que se queda con la custodia de los hijos, y bueno, ahí el juez establece la pensión alimenticia a la que tiene obligación el padre, y un tema muy relevante que en la práctica va a ser un poco difícil de llevarlo tal y cual lo dispone el juez, es el tema de las visitas que el padre va a realizarle a los hijos, al hijo o a los hijos. Y bueno, pues la madre pues va a hacer todo lo posible porque las relaciones no sean cordiales. Aquí
pues cabría pensar si el alienador, que en este caso que estamos poniendo, que es el caso, vamos a ubicarnos en el contexto de nuestro país, el caso más común, más que se pueden dar en ambos contextos, es de ida y vuelta, ¿no? Puede ser, ya decíamos, el alienador, eh, seguramente muchas de las bases va a ser la madre, que va a poner en contra a los hijos del padre. Y decíamos, bueno, viene el tema de las visitas y por muy raro que parezca, la madre ya con toda esa intención de causarle malestares al padre de su hijo, pues va a hacer lo imposible por comentarle situaciones no agradables del padre, desde decirle que es un padre flojo, que es un padre que no se preocupa demasiado por sus hijos y que en las visitas ahí se va a ver. Empiezan las visitas y bueno, las visitas, los niños, pues después de nada fácil, después de pasar por este trauma que es la separación de sus padres, de lo que es la descomposición del núcleo familiar, pues el niño ya tiene de por sí una carga emocional, bueno, pues ya lo empieza a reflejar en diversas actividades y sobre todo lo empieza a reflejar en la escuela. En la escuela empiezan los problemas, el niño empieza a bajar de calificaciones, el niño empieza con ciertos berrinches, el niño empieza con una conducta muy especial y cuando el niño, además de eso, es aconsejado por la madre diciendo, aquí la madre le dice, de alguna manera, le hace creer una verdad que que no es otra cosa más que el punto de vista de la propia madre, empieza a insistir que el padre tiene muchos defectos, que es un mal padre, que ya decíamos, ¿no? A ponerle adjetivos diversos. El niño va tomando conciencia y dependiendo de la edad del niño, aquí viene otra situación también importante. Si el niño es pequeño, bueno, pues llega el momento en que el niño le hace un total caso a la madre y empieza a rechazar al padre. Y el padre, tratándose de explicar lo que está aconteciendo, pues no da crédito de que el niño no quiere ir, el niño busca pretextos para estar con él, y si se llega a ir, el niño pues no quiere convivir con el padre, permanecerá aislado, un sinfín de detalles en aras de no tener contacto físico con ese señor al que dice mi mamá que es demasiado malo, que no me quiere, que se fue, que le importa más una nueva relación, que le importa más probablemente hijos, si ya pasó algún tiempo, que mi pobre, llega a decirle la madre que en cuestiones de dinero, no, pues que no alcanza, que tu papá me da lo que el juez fijó y que él se gasta todo y es para él todo lo mejor junto con su nueva familia. Que se va de viaje, mira cómo tu papá se va de viaje, a ti no te quiere, a ti te da lo mínimo y vamos a hablar en términos mexicanos, mira cómo tiene, para no decir
vulgaridades, vamos a decir simplemente aquí algunas cuestiones así de tipo medio. Mira, la otra vieja, ya le compró camioneta, trae ropa nueva, no trabaja, le, le da dinero para darle a los que están a su alrededor, y a ti, pobre hijo, este señor que es tu padre no te da absolutamente nada. Con todas estas, pues todas estas sutilezas que la madre le dice, pues el niño ya tiene suficiente material como para rechazar el contacto físico con el padre. Y bueno, pues ya decíamos, va desde un aspecto meramente leve y hasta alcanzar un nivel bastante severo. Aquí, pues, el niño, pues, está siendo, como decíamos, alienado junto con el padre. Y bueno, pues aquí se tiene que tomar cartas en el asunto, se tiene que, pues llevar, se tienen que tomar tienen que acudir con especialistas para que ayude al niño, porque es el que está, al final de cuentas, ese es el que está sufriendo todas las consecuencias. Sufre aquí, pues encontramos el síndrome de alienación. Hay tres protagonistas. Está el alienador, ya decíamos que es el que hace daño. Está el alienado, ¿sí?, que es el padre, y el alienado, que también es el hijo. Pues aquí verdaderamente, como nosotros estamos enfocados en el Centro Mexicano de Desarrollo de Intelecto y Creatividad Infantil hacia los niños, bueno, pues nos interesa velar por el asunto de los niños. Nos hemos encontrado casos que efectivamente el padre va desde que pues nunca se casó con la madre, fue unión libre, y el padre de repente desaparece, no se obliga en absolutamente nada, y pues la madre empieza a hablarle también mal del padre, y pues el niño pues siente la falta de ese afecto paternal, de tener contacto con la figura paterna, y entonces empiezan precisamente los problemas, decíamos, problemas de conducta, problemas en la vida diaria, problemas que se reflejan en el nivel del intelecto, porque empiezan a bajar las calificaciones, porque empiezan a tener problemas severos, y no encuentran aparentemente la causa, y la causa más bien no se dan cuenta. Empieza la persona, en nuestro ejemplo que estamos manejando en el contexto de sociedad mexicana, pues la madre no se da cuenta que está manipulando en exceso a su hijo, y que está dañando severamente al niño, porque está creándole una verdad falsa, que a base de estar repitiendo esas mentiras, el niño se lo va a creer. Pero el niño va a crecer, el niño no se quedará del mismo tamaño. Sabemos que el tiempo pasa, y luego, pero va a pasar, y el niño se quedará con ese resentimiento. Y bueno, después ya de pasado el tiempo, resulta que el niño de alienado se va a convertir también en un alienador, porque ahora ya por cuenta propia va a agredir al padre o a la madre. En nuestro ejemplo, pues va a agredir al padre. El niño va a decir, sí, hoy que soy un adolescente, compruebo
por mí mismo lo que me ha dicho mi madre por mucho tiempo. Y empieza a un periodo que se llama de interfase, interfase, y donde, o de interacción en este caso, donde el niño por cuenta propia, bueno, ya adolescente, por cuenta propia empieza a agredir al, al padre. Ya decíamos desde lo más leve también, empieza diciéndole algunas no tan linduras de decirle, no, pues cuánta razón tenía mi madre, eres un desobligado, prefieres a tus, si ya hay hijos más pequeños o hijos nuevos, vamos a decirle, en otra relación, en otro vínculo matrimonial, pues el niño por cuenta propia decir, no, pues, les das todo a tus nuevos hijos, a mí no me has dado nada, no me amas, no me dedicas, no me dedicas tiempo, no te interesan, no te interesan y nunca te han interesado mis cuestiones laborales, eh, quiero decir, educativas, y nunca conviviste conmigo, nunca me viste jugar fútbol, nunca fuiste a una clase de karate conmigo. Empieza el niño a agredir al padre y no obstante que puede ser que durante todo ese tiempo que hemos recorrido la situación no haya sido así. El padre estuvo presente en algunos eventos importantes, pero es tanto el daño que le ha causado, en este caso la madre, que el niño olvida los buenos momentos que ha pasado al lado del padre. O bien, si vamos, el padre, cuando existía ese vínculo matrimonial, pues había una clara convivencia con los niños, con él o con los niños, dependiendo de cuántos niños hubiera, y después a los niños, como son manipulados, hasta se les olvida esta parte buena que pudo en un momento dado existir. Es decir, el padre o la madre desaparecen del mapa cuando están los niños bajo el síndrome de alienación parental. Es decir, no a los niños pareciera que se les borra el cassette porque no recuerdan esos gratos momentos porque ahora lo que quieren es seguir la línea de quien los está induciendo a agredir al otro. Quieren ser ellos los que por cuenta propia empiezan a agredir al otro de sus progenitores. Y bueno, pues decíamos que en algunos otros países este síndrome de alienación ya se estudia bajo esos dos contextos, desde el contexto de la salud mental y desde el contexto de la situación jurídica. En nuestro país vamos muy atrasados, lamentablemente. Este síndrome ha sido estudiado ya a nivel un poco más serio, a nivel científico, por decirlo de alguna manera, desde los años 80. Tenemos casi 35 años ya con esto, con con los rasgos definidos de lo que es el síndrome de alienación parental y muchas personas ni siquiera conocíamos el término. Puede ser que estuviéramos inmersos en una discusión, en un ambiente de este tipo, viviendo una situación de esta naturaleza y no se sabía mucho de esto, de cómo, sobre todo, cómo ayudar al niño y cómo ayudarme, yo que soy el alienado, y también, ¿por qué no pensar en cómo ayudar al alienador? Pero bueno, tal pareciera que aquí termina
el ciclo de síndrome de alineación, que es una cuestión entre los progenitores. La cosa se complica cuando entran en juego terceras personas. Y me refiero cuando se extiende al resto de la familia. Cuando entran los abuelos. Se complica verdaderamente la situación porque el niño no solamente va a recibir cuestiones, malas notas del padre, por decirlo de alguna manera, sino que ahora también de los abuelos y de los tíos. El niño, lejos de ayudarlo, lo están pues perjudicando cada día más porque ya no solamente es un alienador, ya estamos viendo que ya hay un conjunto de personas que lo están agrediendo. Es decir, que probablemente la madre o el padre se refugia en sus padres y obviamente se compadecen del alienado y en muchas de las ocasiones empiezan a contraatacar. Atacan y tal como se ve ahí en nuestra lámina, pues los padres en lámina, en la lámina donde está la niña, que estira el padre, estira la madre, pero también tras de ellos están tíos, abuelos, todo el núcleo familiar. Y bueno, ya que hablamos del núcleo familiar, cuando hay agresión de este tipo, sabemos que los niños por disposición debe, bueno, más bien la madre por disposición legal deben de permitir esas visitas que se que se ponen en los convenios cuando se hace la culminación, cuando se rompe el vínculo matrimonial y da lugar al divorcio. Bueno, pues sabemos que eso no se cumple, que papá regaña mucho porque la esposa de papá no le gusta que juguemos adentro de la casa, porque no, no nos dejan salir, porque un sinfín de peros para no ver a uno de los progenitores. Y bueno, si el niño acepta, se la pasa pues de malas. Inclusive el estar de malas se refleja con el trato que le puede dar a los abuelos, con el trato que le puede dar a los tíos. Si papá es malo, la es mala, el abuelo es malo, el tío es malo, y todo lo que represente al papá. El, el niño anteriormente se llevaba de maravilla con los primitos y ahora, como son de papá, ahora todo lo que tenga que ver con papá es absolutamente malo. Y ahí tenemos el ejemplo de que el niño ya no quiere, no quiere convivir. Bueno, hasta ahí estaríamos en un ambiente de hace 10, 15 años. Veamos cómo es como en el transcurso del tiempo
cómo esta situación se agrava más con el uso de las tecnologías. ¿Qué está pasando? Y al niño se le compra funcional, ya hubo un divorcio ya hace un buen rato, pero ahora entra en juego la tecnología, no importando, algo muy importante, no importando la edad del niño. A los niños tan pronto empiezan a hablar, y aquí mi audiencia me da la razón de que los niños tan pronto empiezan a hablar, y ya los padres ya les están comprando el, el teléfono. Cuando existe esta situación, se presenta el síndrome de alienación parental, la tecnología juega un papel muy relevante y lo explico por el por qué. Ahora, con la facilidad, bueno, pues se llega el día de la visita y vamos a suponer que la visita, de acuerdo con lo que con lo que se estableció en el convenio de disolución, se establece que la visita será cada 15 días y el niño será recogido a las 7 de la noche del viernes para ser entregado a las 6 de la tarde del día domingo. Pero como ahora lleva tecnología, el alienador, que en nuestro ejemplo es la madre, bueno, pues ya le compró su teléfono al niño para estar en contacto decíamos, a las 7 de la noche, lo recoge y llega el caso de que van todavía camino a casa o disponen de hacer algo juntos, el padre y el niño, y a los 10, 15 minutos de haber salido el niño de la casa, empiezan las primeras llamadas, o bien vía WhatsApp o vía Messenger, empieza a tener el alienador, en nuestro ejemplo, la madre empieza a tener contacto con el niño, diciéndole bajo cualquier pretexto, dile a tu papá que no se le olvide darte la medicina. Dile a tu papá que si van a salir, que te abrigue bien, porque él es muy descuidado. A él se le olvida darte, siempre se le olvida, no le importa que estés enfermo. Tiene que dar la medicina cada X tiempo. Que te abrigue bien en esto. Recuerda, estamos en el frío. Que te abrigue bien. Que no quiere a comer cosas que te gustan. Tú le tienes que decir que tú en casa comes determinadas comidas y que tú no vas a comer algo que no te guste. Te lo tienes que decir para que para que él tome cartas en el asunto, porque él es muy descuidado y él probablemente esa, como decíamos aquí en nuestro mundo, no sabe ni cocinar, así que muy seguramente van a comer pizzas. No la aceptes porque aquí no te doy pizzas, aquí comes sanamente. Acuérdate que tú comes tu sopita, tu carnita, no aceptes pizza. O bien, si te lleva, si te llevan, pues dile que si quieres que solo vayan tú y él, que no intente llevarse a sus otros hijos, que este tiempo con el que te vas con él es para ti, que sepa
que también eres su hijo o su hija. Y cositas más, cositas menos, muchas linduras le empieza a decir la madre, decíamos. Estamos siguiendo un ejemplo. Aquí veo que ya se han incorporado más compañeros parental. Es de uno o del otro lado, depende de quién pueda tomar el papel de alienador o el papel, y por contra habrá un alienado. En México, y dada nuestra idiosincrasia, porcentaje elevado se da que siempre la mujer, en un porcentaje alto, la mujer toma el papel de alienador y el esposo de alienado. Bueno, aquí quiero comentar con ustedes que por ahí me hacen un comentario hace un par de, previo a la entrada del programa, en donde me piden que diera yo por ahí algún consejo en esta naturaleza y le digo, no, pues con todo gusto lo doy, pero no soy la persona. Y esto lo reitero ante ustedes. La experiencia que yo tengo es para poder entender a los alumnos que tenemos en el Centro Mexicano de Desarrollo de Intelecto. Una vez que nosotros estemos, que ya conozcamos, como vamos a ir conociendo de estos casos, bueno, los tendremos que remitir a los especialistas. Y era lo que yo le comentaba a la persona que me contactó, que me dice, es que quiero ayudar a mi esposo porque su ex esposa le está causando muchos problemas a través de sus hijos. Y pues no es otra cosa, sino que estamos es un claro ejemplo del síndrome de alineación parental, lo que estamos comentando. ¿Cómo puedo ayudar a mi esposo o a mi esposa? Bueno, pues habrá muchas maneras. Una de las primeras situaciones claras es conocer el síndrome, conocer que existen estas partes integrantes, que existen diversos grados de casos que van desde los leves hasta los severos, que existen diversas formas de ayudar a la pareja y de ayudar y de entender, porque aquí viene la situación también porque se provoca un conflicto en el nuevo seno familiar, donde dice por qué la nueva esposa le puede llegar a reprochar, diciéndole, ¿por qué aceptas que te manipulen a través de tus hijos? ¿Por qué no le pones un alto a esta situación? ¿Por qué tus hijos vienen y me agreden? Desde que entran viernes y hasta que se van el domingo, no paran de agredirme verbalmente. Entonces, un hasta aquí y empieza, en ocasiones, pues también hay al no conocer el síndrome, en esa nueva relación pues puede llegar a no prosperar porque pues, la mujer o el hombre pueden llegar a pensar, no quieres hacer nada porque seguramente todavía sigues con ciertos lazos afectivos con ella o con él. Y bueno, se empiezan a imaginar N causas y bueno, pues la situación se agrava porque el alienador, precisamente el que comete todas esas agresiones, precisamente destruir, por decirlo de alguna manera, a la contraparte, pero también a todo lo que representa. Si él o ella ya está en una nueva relación, bueno, pues cuántas veces no hemos llegado a escuchar de que si
de que si yo no soy feliz, ¿por qué tendría que ser feliz él o ella? Si yo sufro al quedarme con los hijos, al batallar con los hijos, justo es que él o ella, dependiendo del caso, no sea feliz. No tiene por qué llevar una vida tranquila. Le voy a decir, lo voy a hacer hasta hasta el último aliento, hasta el último momento de vida que tengo. No voy a dejar. ¿Y por qué se hace esto? Bueno, pues porque lamentablemente el alienador cayó ya en una etapa de obsesión, ¿sí? Donde, pues, ya decíamos, su objetivo es eh, una especie de venganza en donde, pues, ante la impotencia o ante la baja autoestima que sintió de haber sido este, dejada, abandonada, liada, como le puedan llamar por otra nueva persona, pues se le afecta la autoestima de esta persona y necesariamente, eh, pues a la hora de enfrentarse a la realidad, pues sus medios, el medio a su alcance, pues son sus propios hijos. Y sin darse cuenta, está viendo una total injusticia, que es un daño que pues es irreversible dependiendo de la edad del niño. Pero ya decíamos, esta situación de alineación parental se da o se hace presente a raíz de, esencialmente, se hace presente a raíz de esos roces familiares y hasta llegar al divorcio. Es ahí donde tiene su, así que está, es el caldo de cultivo ese momento. Pero no olvidemos, a lo largo de la vida de un matrimonio, este, por ejemplo, los padres de ella no lo quieran a él o viceversa, y puede haber acción hacia los nietos, decir, mira, no quieras a tu papá, tu papá es un flojo, tu papá es este, pues un desobligado, si no fuera porque nosotros ayudamos a tu papá no hubiera salido adelante, un sinfín, o sea, no solamente decíamos, y hago énfasis en esto, no solamente en el momento del divorcio, sino mucho antes, o puede ser parte de una cultura. Hay he conocido de familia, los padres de uno de ellos, es como una, se trate de quien se trate, si es hija o es hijo, ellos, los abuelos, atacan, atacan para, ¿en qué razón? Pues ahí desconozco cuáles pueden ser las razones, pero he visto a ciertos abuelos por ahí que llegan a atacar a los hijos o a hijas, en donde no les dan gusto con nada y empiezan a atacar ¿y qué pasa? Me desvió un poquito, pero las parejas que son conscientes, que llegan a tomar un grado de inteligencia o de madurez, dicen, pues vamos a evitar estas riñas familiares o el que estén envenenando a los niños, vamos a evitar ir a la casa de los míos. Por, pues reconozco que mis papás no son los mejores y que tratan de echar cizaña al, al interior de, de nuestro hogar, que lo hemos llevado y cultivado durante este tiempo, que pueden ser 4, 5, 10, 15 años. Sí.
¿sabes qué? Tu papá y tu mamá no lo vamos a ver, solamente en casos muy especiales o excepcionales. Fuera de ahí, nos vamos a mantener lejos del el resto de la familia. ¿Por qué? Porque pues probablemente sin darse cuenta, pues están agrediendo al, a un núcleo familiar en particular. Pero esto, digo, se ha dado a lo largo de la historia, a lo largo de, de cómo van funcionando las familias, sobre todo en México, fue el siglo XX, bueno, pues ya diversas formas, un noviazgo, que había toda una secuencia, tenía que haber un noviazgo, y todo para influían los padres de pareja, bajo cualquier pretexto. Estamos en el siglo XXI y bueno, es donde se enfatiza esta situación que ya se ha convertido en un... niños, pues obviamente son los más perjudicados a tal forma que ya se está convirtiendo este eh, considera ya como una enfermedad. Hay un catálogo de enfermedades mentales y ahí en ese libro que tienen los psiquiatras y las siglas DMS por su estructura en inglés, bueno, ahí aparece el síndrome que está tomando mucha fuerza en este siglo XXI y que no nos percatamos en muchos de los casos. ¿Por qué? Porque nos llega a dar aceptamos, ¿por qué? Porque ¿por qué se acepta? La madre alienadora saca al padre y el padre pues no está totalmente sentado, no está sentado en la tierra, no está lo suficientemente en esa provocación porque lleva también una cuestión que por ahí se le ha llamado pues culpa, se siente culpable y es ahí donde empieza también la competencia a los mejores lugares, tratan de echar una competencia que es una competencia insana y obviamente llegar a darse como resultado pues un niño totalmente con muchos problemas de autoestima, de motivación. Puede momento cuando regresamos a un tema, el niño puede buscar una salida falsa y puede ir desde las drogas, que hoy día lamentablemente pues hay que tener mucho cuidado con nuestro país, puesto que de unos años a la fecha, nuestro país era meramente vía de paso para las mismas, y ahora estamos viendo que las drogas se quedan para consumo en el mercado nacional. Eso hay que tener mucho cuidado con nuestros hijos, de entenderlos bien, de conducirlos y de cualquiera que sea el caso. Si aquí veo tanto compañeros profesionistas
como a compañeros, papás profesionistas, que se llama nuestro programa, veo a ambos sexos, pues ahí tenemos que ser realistas, tenemos que buscar la ayuda profesional. El alienador atacó tanto, hizo tanto daño a través de los hijos, que ya a veces el alienado se pierde de esa realidad. A veces se puede llegar a pensar, ¿cuánta razón tendrá la madre de mis hijos, el padre de mis hijos? Si lo hizo, a lo mejor ella, a lo mejor mucho de eso de ella está muy bien. Por eso le manda su teléfono a mi hijo. Tan pronto llega, le está marcando a cada rato, pero no es tanto. Recordemos y veamos una realidad, no es tanto el cariño, el afecto de uno de los padres, sino que es utilizar la tecnología para seguir con la manipulación a distancia. Por eso, estimados colegas y papás profesionistas, colegas por ambas partes, porque somos padres y porque somos papás profesionistas, nosotros que estamos inmersos en nuestros quehaceres profesionales, no dejemos de lado todas esas cuestiones que tienen que ver con nuestros hijos y con nosotros mismos. Atendamos oportunamente, acudamos a un especialista, a un terapeuta, y planteemos este tipo de situaciones. Pongamos los pies en la análisis concienzudo de esta situación, y como decíamos, lamentablemente está cobrando las tres partes: la madre, el padre y los hijos. A pesar de que ya no hay un núcleo familiar, creo que los tres participantes en que es el síndrome de alienación parental, tienen derecho a vivir feliz, a vivir y llevar una vida tranquila. Y sobre todo los hijos, a los cuales les queda un mundo por recorrer, como decíamos siempre. Qué mejor que inducirlos por buen camino, que sean buenos hijos, buenos ciudadanos, que tengan un inmediato. Amigos, hasta aquí mis comentarios con este interesante tema que abordamos el día de hoy en Papás Profesionistas. Cuidemos nuestra salud física, pero también nuestra salud mental. Hasta la próxima y muy buenas tardes.